Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Iniciamos un nuevo mes, iniciamos también un nuevo libro para poder meditar y vamos a empezar con el libro de Esdras. Tal vez no es un libro muy conocido, que se lee por lo general, pero bueno, esperamos que en estos tiempos, con estos capítulos podamos conocer un poquito más sobre Dios, qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Y recuerden ustedes, como siempre yo les digo, ustedes lean varias veces. Si hay algo que no entiende, lean una y otra vez. Pueden usar otras versiones también, algún comentario bíblico. Y hay un versículo que toca su corazón y tal vez nosotros no lo hemos explicado, si o no hicimos enfoque en ese versículo, pero ustedes sí háganlo, tomen ese tiempo para meditar y escudriñar en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11, y la palabra lleva por título Dios soberano y fiel. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que se construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, y además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Los jefes de las familias de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos le ayudaron con plata, oro, bienes, ganado, objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Mitrídates, el tesorero, quien después de contarlos los entregó a Belsasar, gobernador de Judá. La cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. En total de objetos de oro y plata fue 5400. Todo esto lo llevó a Belsasar de vuelta a Jerusalén al regreso de Babilonia con los desterrados. Dios mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, para cumplir el retorno de Israel a su tierra. Ciro pregona por escrito un edicto en el que proclama que Dios es Dios verdadero y que el pueblo de Israel debe subir a Jerusalén para reedificar el templo. El pueblo de Israel recibe oro, recibe los utensilios, las tazas del templo y retorna a Jerusalén. El decreto del rey Ciro. Dios es soberano sobre la historia. Ciro es coronado rey de Persia y firma un edicto que le permite al pueblo de Israel volver a su tierra natal. El autor de Esdras interpreta este acontecimiento con fe y lo identifica con el cumplimiento de la profecía dicha por Jeremías 70 años atrás. Dios es soberano sobre toda la humanidad y Él cumple sus promesas. En dicho decreto, Ciro señala que quien pertenezca al pueblo de Dios vuelva a su país. Es decir, que solo aquel que sube a Jerusalén sería considerado como verdadero pueblo de Dios. El propósito del retorno del cautiverio es la reconstrucción del templo y la restauración de la fe en Jehová. Es así como Dios levanta un nuevo grupo como su pueblo. ¿Por qué
¿Y para qué Ciro, rey de Persia, permite que a los israelitas retomara Jerusalén? ¿Cuál es la promesa que Dios cumplirá en mí mediante su fidelidad? El regreso a Jerusalén, Dios concede su gracia a quienes deciden retornar a Jerusalén, a Israel. Algunos jefes de las tribus, sacerdotes, líderes y el pueblo, en quienes Dios pone en su corazón dirigirse a Jerusalén, renuncian a lo suyo en Babilonia para volver a la tierra. Quienes habitan alrededor de ellos los ayudan con plata, con oro, bienes, ganado, además las ofrendas voluntarias para el templo. Así retribuye Dios a Israel por todo su trabajo, como en el éxodo egipcio. Ciro entrega a Belsasar a cargo del primer grupo de retorno el botín que había traído del templo de Salomón. Hallamos allí una lista detallada de todos esos utensilios. La preservación y el retorno de los utensilios del templo nos infunden la esperanza de que será levantado un segundo templo en Jerusalén. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia que Dios concede a los israelitas que deciden retornar a su tierra? ¿Cuál es la obra nueva que Dios ha comenzado en mí después de la justificación por mis pecados? Dios fiel, creo que tu palabra tu palabra es la que guía mi vida. Volveré cada día a tu presencia para edificar los muros de la fe que ha sido derribada. Quita toda carga que pueda agobiarme y lléname de manera sobreabundante con el gozo de la salvación. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabo con todo mi ser. Un ensayo para meditar. Dios gobierna. Dios basa su dominio del mundo en la justicia, la rectitud y los principios de la fidelidad y el amor. El amor de Dios por el pueblo con el que hizo su pacto. A pesar de que Él sufrió mucho por este pueblo que pecaba, no lo abandonó. De hecho, cuando se postraron ante Él arrepentidos, Dios recordó su pacto y lo cumple. Este amor del Padre es el principio oculto que gobierna este mundo. Del mismo modo en que no pensamos en la salud cuando estamos bien, si tenemos una vida cómoda nos olvidamos de Dios. Vivimos sin saber que hasta lo más sencillo como sentarnos y ponernos de pie es por gracia de Él. Y solo lo recordamos y buscamos su ayuda cuando sentimos que se nos derrumba la vida. Recuerde que Dios es quien transforma el valle de la muerte que estamos atravesando en momentos de un arroyo de bendición. Muchas personas padecen hambre y violencia en todas las partes del mundo y sienten más desesperación que esperanza. No obstante, quien gobierna el mundo no es una potencia global, sino Dios, quien hace con un poder más fundamental que cualquier otro. Nosotros podemos ser derrotados, pero Dios jamás será vencido. Así, el Cordero que fue herido es el centro del universo y se acerca hoy al débil y a los maltratados. Además desea realizar nuevas obras usando nuestras manos y pies. Por lo tanto, responda a esta invitación sagrada con mucho gozo. El pueblo de Israel constantemente hacía pecado, ¿no? Dios les decía, les daba las enseñanzas, las ordenanzas y sobre todo algo muy que siempre Dios les ponía, ¿no? Bien, así como muy importante. Les decía, no te vayas tras otros dioses ajenos porque ibas a recibir un castigo, ibas a recibir una corrección. Por lo general, el pueblo de Israel, como muchos de nosotros nos identificamos, hacían justamente eso, ¿no? Se iban tras otros dioses. Y así constantemente durante toda la historia de Israel. Y en unas de esas, ¿no? Fueron ellos corregidos, castigados por la mano de Dios y son llevados por diferentes grandes naciones, fueron conquistados. En este caso, fueron conquistados por Babilonia. Entonces fueron desterrados, fue destruido Jerusalén y los llevan como cautivos a Babilonia. Allí pasan mucho tiempo, allí muchos de ellos logran ubicarse de nuevo, ¿no? A pesar de ser esclavos, muchos de ellos allí en Babilonia pudieron construir casas, pudieron de alguna manera establecerse. Pero llega un momento, ¿no? Esto de la palabra de Dios se cumple y Esdras va a hacer referencia a esto, ¿no? A lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías, que iba a haber el retorno, ¿no? Para reconstruir la ciudad y también para reconstruir la fe. Para esto, ¿no? Dios abre caminos, ¿no? Y usa la vida de este rey, Ciro de Persia.
¿no? Que dice este decreto para que vuelvan el pueblo de Dios. Es más, llama, ¿no? El Dios verdadero, el pueblo de Dios. O sea, todo esto está dentro de los planes de Dios. Increíblemente, como un rey pagano puede hacer todo esto, solamente Dios, ¿no? Obrando, solamente Dios obrando en el corazón y moviendo todas las circunstancias para que el pueblo de Dios pueda volver. Entonces llega este tiempo de restauración. Muchas personas van a volver, y no solo van a volver con manos vacías, sino que Dios es tan perfecto, Dios es tan fiel, Dios es tan soberano, ¿no? Que hace que los vecinos les den las ofrendas, les den oro, vuelven con todo esto para reconstruir la ciudad. El mismo rey hace que les devuelven, ¿no? Todos los utensilios que se habían llevado del templo con Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor había invadido Jerusalén. Entonces todo esto devuelve, y increíblemente, ¿no? Hay un grupo que va a volver, pero no vuelve con las manos vacías, sino que vuelve con los recursos para esa reconstrucción, ¿no? Para reconstruir las murallas, el templo, y después hay todo un proceso de reconstrucción, y también la reconstrucción de la fe, de volver a la fe, de volver a la palabra. Dios es fiel, queridos hermanos, ¿sí? A pesar de que pueden pasar muchos años de dificultad, o ustedes pueden preguntarse por qué no pegó una, como es el dicho argentino, no pegó una. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no sales de una y ¿por qué todo mal? No, todo difícil. Parece que todo es destrucción. Pero no te desanimes, ¿sí? Confía, ora con fe, espera con fe. Muchos de los ancianos, ¿sí? Que ya eran ancianos en este tiempo, allí en Babilonia, dice que ellos anhelaban con el corazón, ¿no? Allí oraban, querían volver a su tierra, querían volver a estar en el templo, querían volver a estar imagínate, ¿no? Volver a estar en el lugar para adorar a Dios. Y Dios escucha esas oraciones y vuelven y vuelven. O sea, Dios escucha siempre el clamor, el gemido del corazón, y Dios está atento a esos detalles, y vamos a ver que Dios es tan fiel que no solamente les permite volver, sino que vuelven con los recursos que necesitaban para esa reconstrucción del templo. Así que el día de hoy vamos a orar con fe, pidiéndole al Señor que nos dé fe para esperar eso que tanto anhelamos. No sé qué es lo que tanto anhelan ustedes, cuáles son sus motivos de oración personal, o qué están pidiendo, qué están anhelando al Señor. Pero que el día de hoy su fe pueda ser más firme, y que el día de hoy puedan confiar en que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios fiel, un Dios todopoderoso, Señor. Te pido, Señor, que tu gracia hoy nos fortalezca. Sabemos que tú siempre cumples tus promesas. Sabemos que tú eres Dios fiel y eres un Dios justo. Tal vez muchos de nosotros estamos pasando por muchas circunstancias difíciles porque hemos pecado, porque son las consecuencias de nuestros pecados. Pero nos arrepentimos, Señor, y te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos restaures, Señor. Te pido, Señor, que tú restaures nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, nuestra vida ministerial. Hay muchas áreas de nuestra vida que tal vez están derrotadas, están cautivas, pero te pedimos, Señor, que en esta mañana, en este día, tú nos restaures y nos aumente la fe para que podamos confiar solamente en ti, confiar que tú eres el Dios que abre caminos y que provee de todos los recursos que necesitamos, Señor. Padre, te pido que tu gracia el día de hoy sea obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, que todos puedan recibir una gracia especial, que su fe sea afirmada y que puedan creer en ti a pesar de las circunstancias actuales, y puedan con fe esperar esa respuesta que tú tienes para cada uno, Señor. Padre, te doy muchas gracias y en el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.